Bona vesprada a totes i tots. Comencem amb puntualitat britànica. L'únic britànic que n'hi haurà, jo crec que esta vesprada sí. Abans de res, agrair-vos a totes i tots la vostra presència. I bé, passe simplement a presentar-vos a la conferenciant, a María Paula González, que ens presentarà esta conferència, la última dictadura argentina, Historia, Memoria y Educación. María Paula és graduada en Història per la Universitat de Buenos Aires, és doctora en Didàctica de les Ciències Socials per la Universitat Autònoma de Barcelona, per la UAB, en l'any 2008, i ha treballat o realitzat estades, a banda en Barcelona, en altres universitats d'Argentina, de Brasil, d'Espanya o de França. Actualment és investigadora independiente de carrera de investigador científico del CONICET. ¿Está bien, Paula? Sí. És el Consejo Nacional d'Investigacions Científiques i Tècniques, seria l'equivalent al nostre CSIC. És també investigadora docente concursada de la Universitat Nacional de General Sarmiento, prop en termes argentins de Buenos Aires, adjunta a cargo de asignaturas de grado y seminarios de posgrado sobre enseñanza de la historia y formación docente, y es també la directora de la maestría del máster en Historia Contemporánea de la Universitat Nacional de General Sarmiento. Com a investigadora, precisament, s'ha centrat en els usos públics escolars de la història contemporània, més concretament en l'ensenyament o en com s'ensenya, un passat recent de tanta rellevància en els imaginaris sociopolítics argentins com l'última dictadura argentina, la que va del 1976 al 1983, objecte de la seva tesi doctoral i de diverses investigacions posteriors basades en entrevistes a docents de secundària, en observacions d'aula, en l'anàlisi de carpetes de materials docents, de materials escolars. Fruit de totes aquestes investigacions ha publicat diversos articles, llibres, de molt recomanable lectura, entre els quals vos recomane especialment dos relacionats amb aquest tema. La història reciente en la escuela, saberes y prácticas docentes en torno a la última dictadura, de 2014, en solitari, i un més recent col·lectiu que coordina María Paula, Saberes y prácticas escolares en torno a la història contemporània i reciente. Els dos llibres estan en obert i, de fet, li he insistit en que posi ahí després un codi QR per si a algú li interessa, podeu accedir directament amb el mòbil per descarregar-los. Precisament sobre aquest tema ens parlarà avui, atenent a com es concreten a les aules de secundària argentines el diàleg entre memòries socials, historiografia acadèmica i cultures escolars. Una conferència, i ja vos deixo amb María Paula, que ens aportarà una mirada necessària per pensar en perspectiva comparada la construcció de la memòria crítica de les dictadures, amb particular atenció al paper del sistema educatiu. Ja vos deixo amb ella. Muchas gracias. Buena vesprada. Ahora lo he dicho bien. Bien, la última dictadura en Argentina probablemente es a escala mundial uno de los procesos históricos más conocidos de la historia de ese país. Las masivas violaciones a los derechos humanos, pero también las luchas encabezadas por madres, abuelas, familiares de detenidos desaparecidos, así como las políticas de memoria y justicia llevadas adelante por el Estado, probablemente expliquen ese conocimiento más allá de sus fronteras. En esta conversación que les voy a proponer, voy a dar cuenta sintéticamente de esos rasgos, ¿sí? de esas luchas por la memoria, esos caminos de la justicia, para después poder aludir a las políticas de memoria, a las políticas educativas para la memoria y también las prácticas escolares y docentes. Y cuando preparaba la presentación, agregué este subtítulo: Argentina en este 2023 cumple 40 años de transición a la democracia. Siempre las fechas redondas permiten una mirada en perspectiva, convida a pensar en logros, en frustraciones y también en desafíos a futuro en torno a la historia, la memoria y la educación. Bien, el 24 de marzo se inicia la última dictadura militar en Argentina. Parece obvio decirlo, pero nosotros hablamos de la última porque no fue la única. Durante el siglo XX se produjeron 6 golpes de Estado: 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. El del 76 fue un golpe largamente anunciado y a nadie sorprendió. De alguna manera, esta imagen trasunta esa idea de quietud y también de la larga noche que comenzaba ese día. Y en realidad, el 24 no fue un corte absoluto en ningún sentido. El ejército ya estaba a cargo de la represión cuando el gobierno constitucional
en 1975 le dio el mandato de ejecutar las operaciones militares, cito, necesarias a los efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán, en lo que fue llamado el Operativo Independencia. Pero digo, las Fuerzas Armadas eran protagonistas de la escena política, en lo que se debe llamar el partido militar, y además del orden interno. Algo, y las dos cosas, culminan en 1983. Pero incluso antes, desde fines del siglo XIX, las Fuerzas Armadas han sido parte de la construcción del Estado Nacional. El ejército fue protagonista de la mal llamada conquista al desierto, un territorio que lejos de esa caracterización estaba habitada por pueblos indígenas. Hay un primer hilo rojo ahí, usando eclécticamente este nombre, puesto que estoy vinculando aquellas Fuerzas Armadas a fines del siglo XIX que expulsan a esos habitantes por considerarlos apátridas, porque no eran el ideal de blanco, occidental y cristiano, con estas otras Fuerzas Armadas de 1976. Desde luego, una cosa no lleva a la otra, pero la formación de la Argentina, y por eso la imagen de misioneros, la formación de la Argentina, donde la Iglesia y las Fuerzas Armadas han sido sus salvaguardas, y la alucinación de que cuerpos extraños invaden y contaminan la patria, de algún modo acercan ambas experiencias. Pero lo que el 24 de marzo marcó fue el inicio de una dictadura encabezada esta vez por tres fuerzas, Ejército, Aviación y Marina, y se presentó como un nuevo paso para la lucha contra la subversión marxista apátrida, aunque desde luego significó mucho más que eso. Estamos hablando de un pasado abierto, controversial, doloroso, atravesado por la violencia, la tortura, en especial y específica hazaña con las mujeres, la desaparición, la muerte, la apropiación de bebés y niños y niñas, el exilio, la censura y la persecución. Pero también atravesado por el miedo, la indiferencia, la naturalización, el consenso, la conformidad, la colaboración, la complicidad, la acomodación, el distanciamiento y la resistencia. En este atravesamiento de la violencia y de todas sus formas, quizás la más brutal y característica además, fue la desaparición de personas, algo trágico que de un modo tan directo nos hace ver el proyecto Ausencias de Gustavo Germano, que, bueno, pongo aquí dos ejemplos, pero está la serie completa en internet y además hay otra serie para el caso español titulado Distancias. Realmente se los recomiendo. En fin, estamos ante un pasado atravesado por memorias en conflicto, por luchas por la memoria, un pasado que en nuestro país se define por una negación, nunca más, un pasado que no pasa probablemente por la imposibilidad del duelo de los desaparecidos, donde no hay cuerpos, y un pasado que sigue presente en diversas maneras por las consecuencias que hoy, en el presente, seguimos viviendo, sociales, culturales y económicas. Voy a empezar por dar cuenta de estas luchas por la memoria y también por los caminos que la justicia fue tomando de la mano de la política. La cuestión de la memoria en Argentina como tema aparece, por supuesto, muy adherida a la última dictadura militar y sobre todo en la temprana labor de los organismos de derechos humanos durante la propia dictadura. El caso paradigmático es el de Madres de Plaza de Mayo, que inicia esa acción colectiva en 1977. Esa lucha en nuestro país estuvo silenciado e invisibilizado. Y de hecho, esta foto es una entrevista que realiza prensa extranjera durante el Mundial de Fútbol del 78 que se realiza en Argentina. Entonces, esa situación se conoce y se visibiliza mucho más en el exterior que en el país. Estas imágenes no aparecen en la prensa, en los medios locales. Por supuesto, era una situación que en el exterior era conocida y denunciada por los exiliados y venían... hace tiempo que venían realizando, con lo cual consiguieron un respaldo internacional muy importante a las denuncias, al punto de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hiciera una visita y un informe muy importantes. Las luchas continuaron, se fueron consolidando en el tiempo, desde esas primeras madres que se reunían en la Plaza de Mayo, hasta que empezaron a marchar y a utilizar esos pañuelos,
y a realizar ya marchas más importantes. A eso, aunque más tardíamente, se le sumaron las protestas masivas de otros grupos, como la de los trabajadores, pero insisto, fueron más tardías. Aún con todas esas luchas, se suele afirmar que la construcción de la memoria amarra fuertemente la investigación llevada a cabo por la CONADEP, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, por el informe, el Nunca Más, y por el juicio a las juntas, que de alguna manera permitieron que la sociedad conociera de un modo más masivo el horror a través del testimonio de las víctimas. Esta es una imagen que seguramente ustedes habrán visto en la película Argentina 1985, que justamente ficcionaliza esta parte de la historia. Estos hitos construyeron una memoria, una narrativa muy importante porque contradijeron la idea de una guerra sucia por parte de las Fuerzas Armadas. Así se había denominado en el caso militar, no solo en el proyecto de reorganización nacional, sino en la propia autoamnistía al final del proceso. Suele considerarse al informe de la CONADEP como un ejemplo de memoria de los dos demonios. Eso es un lugar común que yo discutiría, porque en realidad el Nunca Más lo que documenta es el terrorismo de Estado. El prólogo puede dar una idea de dos demonios, pero no así el informe completo de la CONADEP. Lo que sí introduce de alguna manera es una visión de que el mal se localiza en las Fuerzas Armadas y no hay una visión un poco más compleja, más amplia en torno a los factores civiles, y de alguna manera introduce una visión retrospectiva y expurgada y pacificada de la sociedad en general. ¿Estoy hablando muy rápido o va bien? ¿Va bien? Bueno. Si no me frenan, por favor. Bien. Ahora, esta narrativa, decía, clausuró en algún punto un debate necesario acerca de otros consensos, conformidades y complicidades, sobre todo la connivencia de los grupos económicos, la colaboración o el silencio de los medios de comunicación, que luego no tuvieron mayor dificultad en soltarle la mano a la dictadura, y también la condescendencia de la cúpula eclesiástica, es decir, esa parte de lo que se le suele llamar lo cívico de la dictadura cívico-militar. Ahí eso quedó, por lo menos en el Nunca Más, sin mayor discusión. De todas maneras, más allá de esos silencios o omisiones, el Nunca Más y el juicio a las juntas posibilitaron poner en evidencia y probar los crímenes y desapariciones, y se asumió que hubo un Estado terrorista y desde luego se lograran condenas a las cúpulas, no a todos, pero sí a algunos de los responsables. Y de hecho diría que las contramarchas que hubo en la justicia no lograron borrar esos actos fundacionales y de alguna manera explican la realización del film y el éxito del mismo en Argentina. De todas maneras, y yo quisiera llamar la atención acerca del vértigo del tiempo político histórico. Estamos en el 10 de diciembre del 85, Alfonsín asume el 10 de diciembre del 83, en 2 años hay un proceso que está terminado, una condena que se alcanza, pero enseguida hay levantamientos militares, hay varios levantamientos militares que incluso van más allá del gobierno de Alfonsín. Estos son los militares cara pintadas, que, bueno, impidieron de alguna manera continuar y profundizar el camino de la justicia. Y lo que en cambio sucede es que se sancionan las denominadas leyes de impunidad, punto final, y obediencia debida, medidas que terminan además con los indultos en 1989 y 1990. Los indultos además de alguna manera abrieron una nueva narrativa de la memoria que fue llamada la teoría de la reconciliación nacional, ¿sí? En los fundamentos del indulto presidencial se instaba el reconocimiento de los errores propios y los aciertos del adversario, reeditando nuevamente la teoría de los demonios, pero peor. Porque si el Nunca Más era la teoría de los dos demonios, había lugar para la justicia. Acá
se pedía silencio y olvido. Y perdón. En fin. Pero bueno, en ese mismo contexto, las luchas de la memoria toman nuevo impulso, aparece en escena la agrupación Hijos, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, con nuevas prácticas, que son las prácticas del escrache, que acompañan los rituales de continuidad, que son las rondas de Madres de Plaza de Mayo. La incursión de Hijos en la escena pública fue acompañada por la aparición de otras voces de militares arrepentidos, comillas, como el marino Adolfo Silingo, que desde España confesó detalles de la metodología de desaparición de cuerpos, dando muestras de un plan sistemático. Y también las voces y las autocríticas públicas del otrora jefe de las Fuerzas Armadas, que indicó que nadie está obligado a cumplir una orden inmoral, o sea, impugnaba la idea de la obediencia debida. Todo eso mezclado, digo, luchas por la memoria, voces de militares, voces de las Fuerzas Armadas, en democracia, todo eso es como en una gran mezcla. Ese contexto, que también es llamado como el boom de la memoria, comienzan a aparecer detalles olvidados y silenciados en la construcción de la memoria, por ejemplo, la militancia de los desaparecidos, sobre todo de manos de Hijos, porque la estrategia de la Fiscalía había sido borrar la cuestión política y hablar de derechos humanos y no de derechos políticos. Y esos hijos comenzaron a reivindicar a sus padres, mientras que el cine, la literatura y el periodismo dieron cuenta de la historia de las organizaciones armadas y también completaron ese cuadro de memorias. Hacia 2003, las políticas de memoria por parte del Estado cobran nueva centralidad. Se anulan las leyes de impunidad, nuevamente el vértigo de los tiempos políticos, se abren sitios de memoria, se realizan políticas reparatorias, se trabaja fuertemente en programas y políticas educativas, se reabren los juicios. Ahí hay una frase del entonces presidente Kirchner que dice: vengo a pedir perdón de parte del Estado, es una frase que luego repetiré a propósito de otra situación. Allí hace descolgar el cuadro de Videla en el Colegio Militar y la imagen de arriba es la Escuela Mecánica de la Armada, ex centro clandestino de detención, que es abierto al público en un acto en el que se anuncia la construcción del sitio de memoria. En esa misma etapa también surge otra narrativa, en realidad resurge porque ya existía, que es la narrativa de la memoria completa, que reclama el reconocimiento de culpas por parte de los otros, es decir, de la guerrilla, entendiendo que sus crímenes deben ser juzgados y condenados. Y permítanme una anécdota personal. Cuando estaba dando un curso de actualización docente en el 2005, la organización FAMUS, Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión, envía a todos los docentes que dábamos cursos sobre historia reciente, entre ellos González, diciendo, pregúntenle, porque en el programa no vemos que se lean las dos campanas, ¿no? Por supuesto, esa carta no me llega a mí, las autoridades recogen y hacen nada. Después me lo comentan cuando termino el curso. Pero digo, quiero poner esa anécdota porque es una asociación muy activa. Digo, se toma el trabajo de ver cuál es el programa de capacitación de la escuela de capacitación del gobierno de la ciudad y le envía personalizadamente, con nombre y apellido, una carta diciendo: me parece que está mirando la historia con un solo ojo. Digo, eso es memoria completa. Cierro el paréntesis de la anécdota. Bueno, de alguna manera también retoman, ¿no?, la narrativa de los dos demonios en un momento en que justamente lo que se trataba es de descartar una lectura así. Más recientemente, durante el gobierno de la coalición Cambiemos, entre 2016 y 2019, se amplificaron voces, incluso desde el propio Poder Ejecutivo, que banalizaron, descalificaron, negaron y relativizaron los saberes acumulados por los organismos de derechos humanos, por la justicia, incluso por la investigación académica, respecto a la trágica singularidad de los crímenes cometidos por la última dictadura. No obstante, bueno, estas son declaraciones públicas, ¿no?, de otros ministros. No obstante, las luchas continúan, la de los organismos,
También se renuevan, hay una tercera generación en lucha, nietes, y también se suman otros colectivos que emergieron en estos años. Por ejemplo, este de historias desobedientes, familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, algunos de los cuales se hacen llamar ex-hijes, incluso con procesos de cambio de apellido, ¿no? Para no portar esa herencia del apellido. Bueno, en fin, todas estas idas y vueltas en esta batalla, entre comillas, o batallas por la memoria, parece tener un piso, no sé si muy alto, quizás es bajo, pero sólido, y hubo una masiva movilización en 2017 cuando se intentó aplicar el beneficio del 2x1 por crímenes de lesa humanidad, y hubo una movilización muy importante con ese pañuelazo. Quiero pensar que el 2x1. Cuando tú no tienes sentencia firme, si cumples 2 años de prisión, si cumples 1 año de prisión, se consideran que cumpliste 2, porque no tenías sentencia firme. Pero eso se quiso aplicar a crímenes de lesa humanidad y, bueno, salimos a las calles. Yo estaba por ahí. En fin, hasta aquí, y muy rápidamente, las diversas memorias, las idas y vueltas, los derroteros de la justicia. Quisiera agregar, aunque sea muy brevemente, qué ha pasado con el campo historiográfico, qué pasó con la historia. Hay, diría, 3 grandes momentos: un largo y elocuente silencio desde el 84 al 96, esto ha sido investigado por un colega también aquí conocido, Daniel Lebovich, que, bueno, muestra que faltó el abordaje de la historiografía. Ha señalado que hubo limitaciones materiales e institucionales, la carencia más general de investigaciones sobre el siglo XX argentino, la persistencia de actores comprometidos con la dictadura, la continuidad en algún punto de la cultura del miedo, las trabas en el acceso a fuentes documentales, la imposibilidad de acceder a archivos de las instituciones represivas e incluso el impacto de ciertas políticas de olvido sobre los propios historiadores. Esta situación contrasta mucho porque, con otros campos culturales y con otras ciencias sociales que durante ese periodo trabajaron muy fuertemente, y esto lo destacó también porque esas fueron las fuentes de la historia escolar, ¿sí? Aquellos aportes de la economía, ciencias políticas, sociología y también las producciones literarias, periodísticas y sobre todo cinematográficas. Luego se pasa a un momento en el que 2 colegas que también han investigado este campo lo llaman un campo en construcción, establecido, no exento de disputas, y más recientemente, ya en un estudio cualitativo, 2 colegas hablan de ya un campo totalmente consolidado y en expansión, que ha avanzado sobre zonas grises y desatendidas de esos años, las actitudes sociales, que mencionaba antes como algo pendiente, el accionar y la responsabilidad de las organizaciones armadas, la complicidad empresarial y eclesial, también ampliando escalas geográficas y temporales, es decir, saliendo solo del ámbito nacional y solo del 76-83. En fin, en este recorrido me atrevería a decir que la narrativa del nunca más, que no es la del informe, digo, porque si no parece que estoy hablando de la teoría de los 2 demonios, sino el señalamiento de la instauración de un Estado terrorista o un terrorismo de Estado por parte de la dictadura, quedó consolidado, pero también consolidada esta idea de que la sociedad no se interrogó sobre sus responsabilidades y el mal era también externo a ella, ¿no? El mal eran las Fuerzas Armadas. Bien, en lo que sigue voy a dar ahora cuenta, sí, de las normativas en el mundo educativo y, por supuesto, debo decir que, aunque parezca paradójico, fue la propia dictadura la que instauró el estudio de la dictadura, ¿no? Por supuesto, con su discurso. Y es que hasta ese momento la historia escolar, estoy hablando de secundaria, se estudiaba el siglo XIX. Yo soy el caso, ¿no? Que estudió solamente el siglo XIX y hasta 1930 del siglo XX. Y ahí el gobierno militar dispuso una modificación parcial de los planes de estudio con 2 modificaciones. Una, que fue una innovación en su momento, una mirada en paralelo entre historia argentina e historia mundial,
Y, por otro lado, el avance desde 1930 en adelante, bueno, por supuesto con esta idea, ¿no? La agresión y derrota de la subversión marxista es cómo se lee el periodo que va del 55 hasta el momento en que se aprueba esa legislación. Desde luego, esos contenidos representan la perspectiva política dictatorial y además es una estrategia de autolegitimación la presentación de los contenidos en ese sentido. Digo, es un discurso militar que concibe a un enemigo como inconmensurable y que solo se puede derrotar a través de una guerra, ¿no? Que fue sucia, que hubo errores, excesos, pero que era necesaria porque ese enemigo era imposible. Por supuesto, esta incorporación puede ser mejor apreciada si se tienen en cuenta los objetivos de la historia como asignatura escolar, donde el objetivo era que se valorara la influencia y significación de la cultura cristiana en la conformación de los valores fundamentales de la civilización occidental, específicamente en el proceso de integración de las culturas americanas con la tradición europea e hispánica. Y valorar la historia nacional y la obra de los hombres próceres, que por supuesto eran militares, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión civilizatoria, occidental, blanca, cristiana, y además con próceres militares, ¿no? A eso agrego, y algo tiene que ver con una cosa que ya dije, se le agrega a estos contenidos otras decisiones como la conmemoración de nuevas efemérides, entre otras la conquista al desierto. O sea, dentro del calendario escolar se debe conmemorar esa conquista al desierto. En fin, todo esto en un marco, además, de persecución ideológica, por supuesto. Esto es un manual que llegaba a las escuelas, especialmente dirigido al equipo directivo, para que pudieran detectar la subversión en el ámbito educativo, cuestiones como la matemática de conjuntos, libros como la cuba electrolítica eran prohibidos. Algunas cosas son realmente desopilantes y otras son tremendas en colocar a los educadores, por un lado, como sospechosos de la subversión en el ámbito educativo y, por otro lado, como responsables de la soberanía ideológica. Digamos, todo eso en un perfil político educativo, ¿no? Disciplinador, autoritario, represivo y discriminador. Durante los años 80, aun cuando el Nunca Más en sus recomendaciones finales había sugerido fuertemente la enseñanza de los derechos humanos, lo cierto es que no hubo cambios en los contenidos escolares. Entonces, durante la democracia, los contenidos y los libros seguían hablando de agresión y derrota de la subversión marxista, ¿sí? Ahí hay un primer desencaje entre lo que dice la política normativa y lo que dice el tiempo político y memorial. De hecho, la historia reciente y la dictadura se estudiaba en otras disciplinas como educación cívica, donde se estudiaban todos los golpes militares. Yo recuerdo haber hecho una línea de tiempo y haber colocado en escala, por supuesto, todos los golpes militares y este tipo de libros, y en particular este, publicado por Emilio Mignone, que fue un gran activista por los derechos humanos en Argentina, era como el lugar, el intersticio por donde entró el estudio de la dictadura en la escuela, antes que en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Oficialmente y de manera crítica, cuando se estaba hablando de la reconciliación nacional, el olvido, el perdón, la política educativa incluye la enseñanza de la dictadura. Digo, otra vez el decalaje, otra vez el desencaje entre el discurso y una política normativa que de todas maneras es bastante light, diría yo, y bastante laxa. Estos son los contenidos: inestabilidad política, golpes, la violencia política, los gobiernos autoritarios, Malvinas y la crisis del autoritarismo. De todas maneras, se pasa allí, como dice Silvia Finocchio, de estudiar de memoria a enseñar para la memoria. Esa inclusión no estuvo exenta de polémicas. Muchos historiadores de la vieja escuela
aún reconociendo su importancia, advertían que ese pasado estaba demasiado próximo, estaba demasiado caliente todavía, era muy polémico y además adolecía de estudios historiográficos. Aún así, ese pasado entró en la escuela. Esto fue en 1993 y estos contenidos corresponden a lo que en ese momento se llamaba la EGB3, nominación que resulta conocida en España, ¿no? Más adelante, en este otro contexto, vengo a pedir perdón por parte del Estado, en un contexto de políticas de memoria muy activas, se aprueban otros contenidos y finalmente se aprueba una nueva Ley Nacional de Educación que lo que invita es al ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado. O sea, es un contenido bastante más claro, más taxativo, con una posición política, digamos, mucho más evidente que golpes o autoritarismo, ¿no? El objetivo, además, decía ese artículo, era generar en los alumnos reflexiones y sentimientos democráticos en defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. En fin, en este rápido balance en torno a los caminos de la historia y la memoria, uno puede sopesar el impacto de las narrativas de la memoria y el avance de la historiografía y también, de alguna manera, ya lo fui marcando, marcar algunas distancias, ¿sí? Algunas aproximaciones y algunas distancias. Porque, bueno, está claro que si se toma lo dicho en 1993, resulta, por supuesto, mucho más laxo que apuntar al conocimiento de características del terrorismo de Estado. Voy a ir más rápido, esto me lo voy a saltear. Porque lo que también me interesa señalar es que, además del ingreso en las aulas de diversa manera, estas fotos no son mías, son de un gran libro de fotografías de retratos de la educación argentina, hay otra modalidad, yo creo que aquí no se realiza, que son los actos escolares, donde en general se iza la bandera, se canta el himno y además hay algún discurso, alguna representación teatral, etc. Eso suena fatal acá, ¿no? Suena como terrible. Bueno, yo sé que si hay algún colega colombiano me va a comprender, si hay colegas chilenos me van a comprender. En Latinoamérica seguimos con ciertas procesiones algo marciales, pero resignificadas en su sentido y contenido, y ahora lo voy a tratar de mostrar. Por ejemplo, esto es una publicación de una cooperadora, digamos, ¿cómo era? El AMPA. El AMPA de la escuela. El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se hace toda una tarea durante toda la semana. Los estudiantes hicieron una visita al Parque de la Memoria, hay una foto por ahí, y además cuelgan afiches para que las familias intervengan el día del acto. Entonces, bueno, viva la democracia, deseo democracia eterna, etc. Pero también esa misma cooperadora, esta nueva anécdota, la foto es la reja perimetral de la escuela donde va mi hijo, y este es del año pasado, el 24 de marzo, la cooperadora también colgando pañuelos y las familias interviniendo esos pañuelos con mensajes, con lo cual la escuela sale hacia afuera y el barrio ve lo que la escuela está trabajando y el mensaje que está dando, ¿no? Entonces, digo, hay acto, hay bandera, hay discurso, pero también hay resignificaciones y hay participación de la comunidad educativa y hay, dije, una visita a un lugar de memoria y un trabajo de todo un... No es la efeméride, la verdad es que no es tan efímero, es un trabajo un poco más largo y complejo, en donde la comunidad se siente también invitada. Entonces dije, a través de los contenidos escolares en las aulas, en diversas asignaturas, a través de los actos escolares y, más recientemente, justamente ahora sí, por el impacto de las políticas de memoria, las visitas a los sitios de memoria, muchos de ellos construidos sobre excentros clandestinos de detención, como este,
que es la ex-ESMA, esta es una foto de una visita, o este, que es el Parque de la Memoria, construido cerca del Río de la Plata, que es donde se arrojaban los cuerpos, como decía antes, estos vuelos de la muerte. Hay toda una significación en torno a esa cercanía del río allí. Es decir, esta es otra de las formas y políticas educativas, pero además además de haber sitios de memoria, hay servicios educativos, hay visitas guiadas, hay materiales, muchísimos materiales disponibles para que las escuelas trabajen antes, durante y después de las visitas. Y no solamente con cuestiones de dictadura. Si ustedes acceden al sitio del Parque de la Memoria, verán muchísimos más temas que los derechos asociados a cuestiones de persecución política. Hay cuestiones sociales, ambientales, económicas, culturales, de ayer, de hoy y de mañana, ¿no? Es una agenda que se amplifica necesariamente, creo yo, para seguir convocando a las jóvenes generaciones, ¿no? Finalmente, acá también quiero mostrar un nuevo desacople. Mientras Mauricio Macri decía, no tengo idea si hubo 30.000 desaparecidos, y peor aún decía, en Argentina hubo una guerra sucia, la ley no se modificó. Eso no significa que no haya impactado. Estas voces permitieron la ampliación de lo decible y lo escuchable. Y vaya si se amplió en Argentina. Pero la ley sigue diciendo lo mismo, ¿no? Ahí, entonces, la normativa, en este caso, contradice. Y al día de hoy siguen apareciendo discursos negacionistas. Eso es parte del juego político, ¿no? Cotidiano. Pero hasta ahora, hubo un caso muy reciente de una directora de una escuela que posteó como una imagen trucada en un Falcon verde, que era el típico Ford Falcon que se utilizaba para los secuestros, y puso ahí un par de políticos como diciendo, a estos hay que... Bueno, tuvo que renunciar. Digo, todavía hay una presión, o sea, esas imágenes y ese negacionismo existe, pero también hay un límite por parte de ciertos protocolos que hacen que una directora de una escuela no pueda publicar eso en redes sociales, ¿no? Hay todavía algunos límites, pero que a veces uno le da miedo que se sigan traspasando. Bueno, y el último bloque de lo que quería compartir con ustedes y que tiene que ver con, bueno, ¿y qué pasa o qué pasó en las aulas, ¿no? Disculpen, pero me estoy pasando cosas porque estoy viendo la hora y voy más rápido. Por supuesto, como vine diciendo, eso que se prescribe en la normativa o lo que se investiga en historiografía no se refleja linealmente en los saberes y prácticas escolares y docentes. Estas prácticas leen y traducen esos discursos y generan algo nuevo y diferente. Y yo quiero hacer hincapié en esto porque sé que está un grupo de futuros profesores y profesoras aquí. Porque acá estoy asumiendo una posición política, pedagógica y también teórica que quiero subrayar. Las escuelas y los docentes no son receptores pasivos, sino espacios y sujetos que realizan actos de significación activa. Es decir, dicho de otra manera, que los saberes y las prácticas docentes no se correspondan con la normativa o con lo que investigan los historiadores, yo no lo presento como un problema. En realidad es una situación que tenemos que pensar porque es así. Y yo creo que es así porque justamente los docentes y las escuelas leen, traducen, cada cual en su contexto y de acuerdo a varias dimensiones de las que luego voy a dar cuenta, y generan algo nuevo, ¿sí? Entonces, para mí eso no es un problema, sino una situación para pensar. Y de hecho, mi pregunta cuando comencé a trabajar estos temas era justamente cómo los profesores leen, y cuando digo leen es interpretan, recrean, traducen, el imperativo de enseñar y de conmemorar esa historia reciente.
Porque en el momento en que yo comencé a trabajar este tema, que fue hacia el 2003, 2004, recuerdan, la ley de educación que hablaba más claramente de terrorismo de Estado todavía no estaba no estaba legislada. Y entonces ese contenido todavía era algo perturbador para las escuelas. Creo que lo sigue siendo en un punto, muy poco habituada a lo controversial y más bien asentada en ese lugar de neutralidad, comillas, por supuesto. Un contenido inquietante para la historia como disciplina escolar porque siempre estuvo más acostumbrada a los pasados lejanos, llenos de héroes, de las guerras de la independencia y demás, sí, casi sin fisuras interpretativas, casi, que a los pasados cercanos, traumáticos, con víctimas y con memorias en conflicto. Era un contenido también algo contradictorio porque estaba en la ley, pero los discursos eran de reconciliación, olvido y perdón. La formación del profesorado casi no tenía. Yo soy el ejemplo de eso. Yo no estudié la última dictadura en mi formación académica. Solo leí un texto maravilloso texto, pero de ciencias políticas. No había todavía una obra sistemática hecho por historiadores. Y por supuesto, digo, huérfano de referencias de la historiografía y también, por supuesto, incómodo, que creo que esa incomodidad, yo diría que sería un aspecto que yo desearía que continúe en un punto, ¿no? Que siga siendo incómodo porque siga necesitando ser tomada una posición frente a ese contenido, ¿no? Quisiera que no se normalice en un punto, que siga generando, ¿no? Tomar posición. Y mi interés, como decía, era trabajar con los profesores como centro de investigación, por lo que decía antes, porque muy pocas generaciones pasaron de ser los sospechosos de diseminar la subversión en el ámbito educativo a ser los responsables de generar reflexiones y sentimientos democráticos, ¿no? Muy poco tiempo para un colectivo, ¿no? Asumir todos esos roles que les son impuestos. Yo encontré un caleidoscopio de situaciones en las escuelas, en las aulas. Ese pasado era ponderado. Muchos docentes me decían, nosotros nos reunimos, esto no es tan común en Argentina, creo que aquí es más, nos reunimos con todos los profesores del área, decidimos que le vamos a dar importancia a la historia del siglo XX y dentro de la historia del siglo XX la segunda mitad y vamos a recortar y dejar como menos espacio. Eso, digo, esa ponderación no estaba en el currículum era leído, recortado y seleccionado por los docentes. En otros decía sí, lo trabajamos, es importante. En otros casos se lo delegaba a los alumnos en trabajos de investigación. En otros directamente era borrado, muchas veces no llegó a ver el tema por la cantidad de contenidos que incluyen los diseños curriculares. Esto creo que es algo que se repite en muchos países, ¿no? Este no llegar, porque esa historia que no parece historia, que incomoda y desafía, bueno, en general queda para el final y se nos acaba el año. También detecté en lo que yo llamara diferentes atmósferas de transmisión, instituciones que aun cuando hay una ley, ¿no?, que dice que hay que enseñar, bueno, directamente rechazaban y se lo hacían saber a los padres, otros que omitían, no directamente, otros que rutinizaban a través del típico discurso en una efeméride, y en otros directamente alentaban, trataban especialmente, se armaban jornadas de cine, de debate, y también con la participación de los centros de estudiantes que tenían bastante protagonismo. Por supuesto, diferencias entre colegios privados, públicos, religiosos, laicos, confesionales, etcétera, pero no necesariamente por ese perfil institucional, más bien por la impronta que les daba sus tradiciones, su historia, su cuerpo directivo y también la comunidad de padres, ¿no?, a los que se dirigía esa oferta educativa. En relación con las estrategias, ¿qué estrategias didácticas? Bueno, esto no parece muy de estrategia didáctica, ¿no? Digo, si uno mira los manuales de didáctica, pero yo lo que encontré fue que los profesores me hablaban de hablar, de escuchar, de debatir o de transmitir.
Algunos que decían, yo les cuento lo que sucedió, otros que me decían, prefiero escuchar a ver qué me dicen ellos, qué saben. Otros decían, les propongo debates para que puedan opinar. Y otros que decían, bueno, sí, se puede hablar, escuchar y debatir, pero hay cuestiones claves que tenemos que transmitir. Que hubo un Estado terrorista que violó sistemática y clandestinamente los derechos humanos. Entonces, aquella docente o docente, no me acuerdo, que me hablaba de esos debates y que parecía una estrategia didáctica de lo más innovadora, en realidad lo que estaba tratando de hacer era adoptar una actitud de neutralidad y le daba justamente a leer Los dos demonios, porque les daba un material de las Fuerzas Armadas y algunos extractos del Nunca Más. Y ahí yo reivindico la palabra transmisión desde la ética de transmisión, que requiere que cada uno pueda ofrecer a las jóvenes generaciones no solamente una pedagogía, no solamente una enseñanza, sino aquello que les permitiera asumir un compromiso en relación con su propia historia. En general, la cuestión de la neutralidad en la escuela y los profesores en general me parece que es algo que está muy sedimentado en el imaginario educativo y que tenemos que seguir discutiendo, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Los cuerpos de letra marcan los énfasis en los contenidos, más contenido sobre la dictadura en sí misma, un poco menos sobre, bueno, qué es un golpe, qué es un gobierno de facto, qué es un régimen militar, y muchísimo menos, casi muy borrado, las causas de la dictadura. Y ahí sí alineo nuevamente con el silencio de la narrativa del Nunca Más, ¿no? Que dejó por fuera pensar las responsabilidades colectivas. Finalmente, como recursos en el aula, lo más utilizado en aquellos años, que ya han pasado varios, ficciones sobre, bueno, por supuesto, casos reales. Seguramente muchos de ustedes conocerán estas dos películas muy icónicas sobre la última dictadura. En una segunda investigación años después, y con esto voy a ir terminando, inicié en otro escenario, fíjense, en 2012, con una historia que se había incorporado a la formación inicial y continua del profesorado, con un contenido que aparecía con una perspectiva crítica clara y contundente, que se había producido mucha cantidad de materiales didácticos y con un contexto memorial y judicial que se había reactivado en pos de la condena al terrorismo de Estado. Ahí me pregunté, hay una enorme cantidad de materiales producidos por Educación y Memoria, por el Ministerio de Educación de la Nación, que están todos disponibles en Internet. Pensar la dictadura, pensar la democracia, pensar Malvinas, holocaustos y genocidios, en fin, una cantidad enorme de materiales que se han ido renovando año a año. Pero un programa que durante la coalición de gobierno de Cambiemos recibió 0 pesos. Y bueno, hasta el desarrollo de dibujitos animados para la educación primaria, como la asombrosa excursión de Samba, que está disponible también en YouTube, que es muy divertida y que hace una visita a la Casa de Gobierno durante la dictadura. Fue una política educativa con muy diversos alcances. Bien. Ahí registré cuáles eran los temas más trabajados, en particular en 2 estudios de caso, con profesores con mucha formación, con muchas ganas de enseñar, con mucho interés por la dictadura, con muchos materiales y con mucha disposición también de parte del grupo de estudiantes. Ahí encontré que trabajaban estos temas: historia y memoria, memorias en conflicto, terrorismo de Estado, represión, apropiación de niñez y el proyecto económico de la dictadura. Los materiales volvían a repetir cine de ficción y documental, pero también con el clásico libro de texto escolar, con algunos textos académicos y otros materiales. Y lo que encontré como coincidencia fue el debate de conceptos. Y este es un pizarrón de una escuela en una clase que observé. Fíjense, este pizarrón no tiene datos, no tiene nombres propios, no tiene fechas. Es
un pizarrón de una escuela sencilla que lo que está haciendo ese docente es discutir con sus estudiantes cómo llamar al proceso de reorganización nacional. Queda PRN ahí arriba. Y están discutiendo si dictadura, si terrorismo de Estado, si gobierno de facto. Van discutiendo y el profesor va anotando y después eso uno lo ve en las carpetas. Esta era una clase, ¿no? Una clase de historia en un aula con muy pocos materiales y recursos, pero con una enorme discusión conceptual. Bien, pongo y vuelvo a pensar en los estudiantes que aquí están, en los profesores en el centro, pensando que sus prácticas se entienden en un contexto, pero también en un saber hacer, por supuesto en los saberes historiográficos, pedagógicos y didácticos, en los materiales, pero también en la decisión y posición política para enseñar estos pasados, digo, aquí, por ejemplo, dictadura franquista u otras cuestiones. Para finalizar, vuelvo a esta imagen, vuelvo a la imagen de la movilización contra el 2x1. Pienso que estas luchas en algún caso se fueron repensando y reeditando. Este es otro pañuelazo por la aprobación de la ley del aborto. Somos un país con una propensión a movilizarse fuertemente. Esta es una imagen aérea de la llegada. Pero bueno, también, esta también es de ese día, pero me parece que lo que no tenemos que perder de vista, perdón mi pesimismo, es que ese obelisco también fue testigo de estas otras jornadas, como la del 2001. Y me parece que ahí es donde, como docentes, como investigadores, como divulgadores, tenemos que pensar que para algunas jóvenes generaciones las demandas de memoria, verdad y justicia puede hoy no alcanzar en Argentina porque la desigualdad, la pobreza y la indigencia es tan grande que puede no convocar memoria, verdad y justicia. Y eso es aterrador, pero está siendo utilizado por la derecha. Entonces, voy a volver a una imagen un poco más feliz para terminar. Creo que salimos desesperados a festejar algo, pero creo que nos debemos cómo repensar esas banderas en un momento, bueno, donde hay datos concretos, ¿no? Y sobre todo afectando a los más jóvenes, que son siempre en quienes pensamos cuando pensamos en memoria, ¿no? Que es, bueno, pasar un legado, hacer un lugar de un modo hospitalario, como diría Hannah Arendt. Bueno, muchísimas gracias por la atención y nada. Muy buena la foto que acabas, muy buena la foto que acabas, buenísimo. Saco porque puede ser así como de más. Exacto, sí. Sí, dejarà. Ah, sí, exacto. Ahí teniu els llibres per si... si no, si els busqueu els trobeu fàcil, però... Bueno, muchas gracias, María Paula. Crec que ha fet un exercici que no era fàcil d'intentar traçar per a un públic que no coneguem la realitat argentina pues algunes línies mestres, no? Tant de la història de l'última dictadura com de les seues memòries o les lluites per les seues memòries i també de com tot això es tradueix després en l'ensenyament, tant en la normativa com en les pràctiques dels docents. Jo crec que ha suggerit moltes coses interessants, tant per a pensar la pròpia situació argentina com també per a inevitablement pensar la situació espanyola, perquè jo crec que a tots ens han vingut al cap o ens poden vindre al cap certes comparacions o certes reflexions. Entonces, bueno, a veure si algú s'anima a començar, estarà per ahí el micro i si voleu preguntar qualsevol cosa, fer alguna reflexió. Bueno, yo tengo una pregunta y luego ya me paseo. Muchísimas gracias, Paula, por tu brillante exposición, por la conferencia, por todo lo que nos has dicho y que nos ha permitido pensar también nuestra realidad de memoria. Yo
muchas cosas que contabas pensaba en la situación de España y en las políticas de memoria y cómo también se han vinculado determinadas olas o determinados gobiernos, ¿no? Tenía una pregunta muy concreta. ¿Qué explicación das a esa dislocación entre la ley y los gobiernos, a las afirmaciones sociales que se dan, ¿no? Eso que has ido comentando. No sé, porque también me ha recordado cosas de aquí, ¿no? Y luego también te quería preguntar si habéis evaluado, habéis trabajado, habéis investigado sobre estas visitas a la ex-ESMA por parte de escolares, si son obligatorias, si no son obligatorias, si está regulado de alguna manera, ellos qué expresan después de ver esto, qué opinan, si se hace cada vez más o si ha dejado de hacerse o si ha sido una moda, ¿no? No sé, que nos cuentes un poquito estas visitas a lugares de memoria, espacios de memoria, cómo afectan, ¿no? Cómo se regulan, ¿no? En relación a ese decalaje de tiempos, me parece que la escena política es siempre mucho más vertiginosa que la escena político-legislativa. Las leyes educativas necesitan más amplios consensos para su modificación. De hecho, la de 1993 reemplazó una ley que tenía 100 años, ¿no? Y la del 2006 se explica por una mayoría parlamentaria abrumadora que permite cambiar en muy poco tiempo a una nueva ley. Me parece que los discursos y ciertas prácticas y ciertas decisiones pueden ser mucho más rápidas e incluso más violentas y descaradas que lo que puede decir el cuerpo de una ley, pero también, y me parece que aquí pasó lo mismo con la ley de de memoria histórica, que es que los programas no se desarman, pero se los desfinancia, lo cual es lo mismo. Entonces, no hay en Argentina ese programa de educación y memoria, siguió elaborando materiales sobre el Holocausto, pero no sobre dictadura argentina. Porque no elaborar sobre el Holocausto era como un desplante con otros consorcios educativos y otros programas europeos, pero bueno, no se financió más. Ahora se volvió a reactivar. Sobre las visitas a lugares de memoria, hay investigaciones realizadas hace muy poco. Yo justamente estoy dirigiendo una doctoranda que va a trabajar sobre otro sitio que es el Olimpo. Dirigí una tesis de maestría sobre las propuestas de ex-ESMA, pero no de las visitas. Y también estoy dirigiendo otra tesis sobre otro sitio de memoria, pero que tiene otro cariz en la ciudad de La Plata. Es decir, ahora se están produciendo investigaciones sobre lo que está ocurriendo, porque también el acceso a esos sitios, que no son obligatorios de ninguna manera, y ahí sí, nuevamente, la voluntad de los profesores, porque llevar a los estudiantes a esos sitios es de una burocracia y está casi hecho para que no lo puedas hacer. Entonces es la voluntad férrea de muchos docentes hacerlo, pero de ningún modo es obligatorio. Recién ahora empiezan a emerger estudios sobre las visitas y sobre todo lo que tú decías, ¿qué le pasa a los estudiantes? ¿No? Esa es la gran cuestión. Creo que no me olvidé de nada. ¿Está encendido? Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, María Paula, por tu intervención. Me ha parecido muy interesante y también estaba constantemente haciendo el ejercicio de pasar esta información al caso español y comparar y bueno, reflexionar sobre ello. Y a colación con lo último que has dicho, qué es lo que pasa con los alumnos, también quería preguntarte qué es lo que pasa con los padres, porque hemos visto también imágenes de letreros, de pañoladas en las puertas de los colegios, que dices que participaban también la asociación de padres, y he querido leer cuestiones sobre proteger la democracia, valorar la democracia, también conceptos como memoria colectiva, el valor de la memoria, el no olvidar. Y creo que es una estampa que en España sería complicado encontrar, ¿no? un colectivo de padres tan volcados, tan concienciados con estas cuestiones, y por lo tanto me hace pensar realmente en un proceso de educación en torno a la importancia de la democracia y en contra del olvido que lleva funcionando desde hace décadas en Argentina. Entonces, por ahí va un poco, si podías profundizar sobre esa cuestión y hasta qué punto, ¿no?, cómo se ha logrado la implicación de toda la comunidad educativa, sea docentes, por supuesto alumnos, pero también padres, que creo que es vital en este proceso de integración de valores en torno a la protección de la democracia. Era eso. Vale, muchas gracias por tus palabras y
y tu pregunta, no sé si voy contestando. Mira, podría agarrar el WhatsApp ahora y abrir el chat de la cooperadora de la Escuela 15 del Distrito 10, que está estallado por una situación de una maestra negacionista de la apropiación de niños, en esa misma escuela del Pañuelazo. Y hay toda una movida tremenda, se hizo una nota a las autoridades, a la supervisión. Yo soy delegada del curso de séptimo B donde va mi hijo. Y es una situación muy difícil. O sea, el Pañuelazo da la idea de homogeneidad. No, es una comunidad donde también hay luchas por la memoria. Además, las luchas son difíciles porque algunos padres decían que esa maestra debía irse de la escuela. Yo soy de las que digo que no, que se quede en esa escuela donde hacemos pañuelazos y que podamos dialogar y pensar. Ella minimizó el tema de la apropiación de niños, dijo que eran dados en buena voluntad a buenas familias. Bueno, es un escándalo, pero en la discusión entre los delegados del curso, en la cooperadora, yo era de las que decía, yo quisiera que no se fuera de esta escuela, que en realidad se quede, que podamos discutir, que podamos dialogar, que podamos pensar. Por supuesto, la presentación fue en términos de que ella incumple los marcos de la ley, que no habla de adopciones de... Bueno, a ver, las hubo, no digo que no, pero fueron contadísimos casos. Y ella, bueno, más bien ahí asumió el discurso militar de esto de las buenas familias. Pero esas discusiones yo creo que están y que está bien que emerjan, ¿no? Que no estén silenciadas, que no estén escondidas. Eso se supo porque los propios niñes hablaron y ahí hay toda una discusión acerca del lugar de las voces de los niñes y les niñes. Pero bueno, eso sigue todavía. Ahora, sí creo que esa cooperadora, esa comunidad siempre ha hecho... Bueno, mucha fuerza, hay muchas escuelas que lo hacen, pero también yo escucho cada vez más, yo ahora no estoy en secundaria, pero yo escucho cada vez más colegas hablar de esta amplificación de voces negacionistas, pero porque están circulando en la escena política, estamos en año electoral en Argentina, los eslóganes negacionistas son más, ¿cómo decirlo? Van más directo, ¿no? Prenden mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, basta del verso de los derechos humanos, punto. Ese es todo el eslogan, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo discutís eso? Con un eslogan. Estamos complicados en eso. Pero bueno, no, hay luchas y la tengo en el WhatsApp. Y no sabes. Bueno, yo por aquí, Sí. primeramente agradecer la... Muy interesante, porque normalmente no vemos en historia más allá de Europa y menos Sudamérica, rara vez. Ni aun cuando eran colonias de España las estudiamos como historia. Y yo quería preguntar, a raíz de lo que has comentado del tema de la Iglesia, de que hizo un poco la vista a un lado, en la película Los dos papas de Netflix, no sé la rigurosidad histórica de esta película, pero sí en la juventud del Papa Francisco, cuando la dictadura sí que muestra esa indiferencia de las congregaciones religiosas y en sí de los religiosos frente a la desaparición de víctimas y frente a toda esta institucionalización de la violencia. Y realmente mi pregunta es, ¿qué papel tuvo la Iglesia? Porque si ignoras lo que está haciendo, eres cómplice, pero realmente fue cómplice hasta de colaborar con el régimen, como pasó aquí en España. Absolutamente. Absolutamente. No solo bendijo, sino que había capellanes en los centros clandestinos de detención para aliviar las almas de los detenidos allí. La cúpula eclesiástica no solo apoyó, bendijo, justificó, argumentó la represión clandestina, la negó, la ocultó. Por supuesto, no es toda la Iglesia, hubo casos también,
personas asesinadas incluso antes y durante la dictadura, sobre todo de la línea de la opción por los pobres, de la que participaba Francisco y de la que luego se alejó. Yo no vi esa película, pero claramente la Iglesia, y hay ahora, justamente hace muy poco salió un último libro de unos colegas investigando más profundamente la dictadura, y ese libro que yo mostré sobre educación cívica, que está escrito por Mignone. Mignone fue el primero, y su obra, si no recuerdo mal, es del año 86, sobre Iglesia católica, ¿no? Y dictadura. Claramente hablando de la complicidad y la bendición. Pero no fue solo silenciar, argumentaron a favor de esa patria católica y en contra de ese enemigo interno. No, claramente. Aprofito un segon que el privilegi. Es que es al hilo, para no irnos por la... Sí. Me ha hecho pensar también en el tema de qué ocurre o qué papel está llevando en la actualidad la Iglesia católica en relación con la memoria de la dictadura y de su papel en la dictadura en general, como discurso público, y luego en particular, ¿qué pasa en los centros religiosos? Que, por ejemplo, es un debate que aquí solemos plantearnos, ¿no? Cuando pensamos qué está pasando en un sistema, pienso en el español, ¿no? En el que claramente el peso de la escuela concertada religiosa es muy grande, ¿no? No sé el caso argentino y no sé si eso tiene efectos o no. Es muy grande. No, la Iglesia nunca hizo una autocrítica, tampoco lo hicieron los grupos empresariales. Los medios de comunicación tampoco, pero como dije en ese momento, le soltaron la mano rápido a la dictadura, tomándolo por el lado de la represión clandestina y horrorosa. Pero la Iglesia no hizo una autocrítica pública. En escuelas católicas depende el público que la institución, porque hay escuelas que marcan claramente de esto no se habla, pero en otras se deja hacer, y de hecho yo encontraba profesores muy comprometidos con esa situación, en la que igual iban y pasaban la historia oficial, que no es una película muy polémica, pero era la que podían pasar en esa escuela, que recibían cartas de padres quejándose, que las autoridades decían, y bueno, podrías dar las 2 campanas, vos también, ¿para qué haces tanto lío? Y que iba el padre militar y decía que, bueno, que su hijo estaba siendo influenciado por la profesora de historia. Y uno dice, qué bárbaro, si uno pudiera influenciar así. Pero depende mucho, o sea, no son las escuelas, sino más bien los actores que las habitan y esas comunidades educativas, ¿no? Incluyendo a los padres. Es más, me reafirmo en esto, ¿por qué? Porque había escuelas públicas que tampoco enseñaban la última dictadura. O sea, entonces, la cuestión religiosa no es lo único que impide o permite. Sí, buenas. Primero de todo, muchas gracias de nuevo por la conferencia. Como se ha comentado antes, hablar de la historia de América o de Latinoamérica, solo que en la carrera igual aquí no tenemos tanta oportunidad. Y quería preguntar que cuando has mencionado lo de la asombrosa excursión de Samba, esos dibujos, recordé que hace un tiempo vi una canción del programa que era sobre la Guerra de las Malvinas. Y en el momento pensaba que a lo mejor el programa era de la época de la dictadura de los 80, pero por lo que he visto es relativamente reciente, era unos 10 años, ¿no? Lo que pasa es que viste un capítulo que es un poquito difícil. Sí. A lo que iba es que la impresión general que veo, bueno, es para preguntarte, pero la impresión general que veo es que todavía se ve un enclave igual nacionalista el conflicto, a pesar de que fue a final. Y quería preguntar cómo se trata, mejor dicho, en las aulas, todo el tema de la Guerra de las Malvinas, cómo se trata hoy en día. Temita. ¿Sabes qué? Yo no te puedo decir cómo es tratado Malvinas. De hecho, en mi tesis doctoral expresamente lo dejé de lado. Expresamente. Y por esto. Porque no me quería meter con un tema que tiene reminiscencias nacionalistas y patrióticas. Y yo sabía que eso a mí, en lo personal, me iba a complicar mucho. Entonces dije, bueno,
esto es un armado, ¿no? Es un recorte exprofeso. Dije, Malvinas es como medio parte de la transición y yo voy a ir más bien a las causas de la dictadura. Ese capítulo, en particular de Zamba, es muy polémico. Parte del grupo de autores renunció porque no estaba de acuerdo con esa línea. Malvinas sigue teniendo ese elemento de reivindicación. De alguna manera, poner en cuestión eso es convertirte en un, no sé, en un vendepatria, y es muy, muy difícil discutir ese lugar común. Lo que sigue sucediendo, pero no lo tengo documentado, es que se llama muchas veces a los llamados veteranos de Malvinas a dar testimonio. Lo que pasa que dentro del colectivo de veteranos hay algunos que tienen esta beta un poco más nacionalista y otros que pueden ver a la dictadura, a la guerra en el contexto de la dictadura. Esa guerra fue una guerra tremenda donde, lo comento porque lo comentaba con otro colega de otro país y no lo podía creer, los que fueron soldados civiles que estaban haciendo el servicio militar obligatorio. Eran mayoría los civiles desarmados, sin alimento, desnutridos y sin armas, frente a un ejército profesional, armado y con todas las de ganar. Que además esos soldados en muchos casos eran torturados, ¿sí?, por ir a robar alimentos y demás, con técnicas de la conquista del desierto. Otra vez el hilo rojo. Eran estaqueados en el piso como si se estaquea un animal que se lo ata de pies y brazos. Entonces, Malvinas sigue siendo un tema muy incómodo. Incluso los excombatientes que hablan de la guerra en el contexto de la dictadura, les es difícil alzar su voz y decir que ellos también fueron víctimas de la dictadura. Pero bueno, es un caso muy difícil y el capítulo de Zamba estuviste bien en confundirte de contexto. Perdón, pero no puedo, la verdad que no tengo documentado cómo se enseña hoy. Bueno, lo primero, muchas gracias. Yo llevo ya unos cuantos años dando clase en secundaria, entonces me han salido algunas cuestiones que quería comentar. Primero, sobre lo que se ha comentado de los centros religiosos y la cuestión de la iglesia y demás. Solo una anécdota muy rápida sobre el tema de la influencia que podemos tener. Yo trabajé en un centro concertado religioso. Cambiaron al cura que daba religión y lo primero que hizo en una de mis clases fue irrumpir cuando yo salí de clase y dijo: en estas clases no se habla de política. Y cuando yo entré, los alumnos me dijeron: oye, que el cura nos ha dicho que no se habla de política. Y yo he dicho: entonces, ¿qué cojones hacemos en clase de historia? Claro. Me echaron del colegio, claro, un tiempo después. Se terminó rápido la historia. Bueno, esto era el anecdotario. Como ha apuntado Carlos, es inevitable pensar en paralelismos o en cuál es la situación en España, pero aparte de esas cuestiones quizá paralelas, yo creo que también es importante darse cuenta de las diferencias. La situación en la que nos encontramos en España respecto a Argentina, desde mi punto de vista, y estaría bien si alguien está de acuerdo o no, pues comentarlo. Primero es una cuestión temporal, es decir, aquí estamos hablando de una distancia cronológica de 2 generaciones más respecto al caso argentino, ¿no? Quizás. Nos vamos del 76 al 39, lo cual a la hora de estar en clase nos dificulta muchas veces el contacto con el alumnado. Es complicado. Luego, por ejemplo, respecto a las actividades. En España carecemos de lugares de memoria realmente significados y realmente significativos, porque aquellos lugares que podían ser de memoria, el franquismo los eliminó o los resignificó, y ahora a nosotros nos toca resignificarlos. Es un trabajo complicado, es un trabajo complejo. Luego tenemos un problemón, como todo, que es la ley de amnistía.
Aquí no hay juicios, aquí no hay culpables, aquí ni siquiera hay reflexión sobre si la sociedad es más o menos culpable. Aquí es que no hay culpables, esto es un régimen victorioso. Y claro, luchar contra eso es complicado. Eso es un régimen victorioso donde el dictador murió en la cama y donde organizó de alguna manera la posterior transición, al menos en sus elementos sustantivos. Claro, todo esto, a la hora de llevarlo al aula, tenemos una complicación grave, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que hacer esa reflexión también como docentes, ¿no? Cómo enfrentarnos a ese pasado traumático, pero con un trauma desdibujado en el tiempo, desdibujado en la ley de amnistía, desdibujado en la inexistencia de lugares, de espacios. Yo a veces, nosotros ahora hemos tenido la suerte de poder viajar con los alumnos al sudeste francés. Allí hemos podido ver lugares de memoria, fuera de España. Claro, para entender lo que supuso la posguerra, lo entiendes mejor casi fuera de España, porque allí se ha tratado. Manuel Valls comentó en Ribesaltes, es la gran vergüenza de Francia, ¿no? Bueno, allí han enfrentado eso, ¿no? En España está por hacer. Entonces nos dificulta mucho esa cuestión. Ahí dejo la reflexión. Solo una cuestión, antes ha salido el tema de los padres, ¿no? Bueno, ¿y qué hacer con los padres? Porque siempre parece que todos tenemos un poquito ese cangueli de ¿y qué pasará con los padres cuando...? Bueno, nosotros cuando planteamos, por ejemplo, este proyecto de viajar a Francia, de llevarnos a los chavales a conocer los campos de concentración, la retirada, la situación de los republicanos exiliados, etcétera, 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 y reunimos a los padres y entraron todos los padres y nos miraban fijamente, para hacer padres y madres, evidentemente, más madres que padres. Nos miraban fijamente y yo decía, a ver por dónde nos sale el tema. Porque, claro, entre las muchas diapositivas había muchas banderas republicanas, porque Francia está llena de banderas republicanas. Y nos felicitaron, nos animaron y nos dijeron, lo que estáis haciendo es necesario. Quiero decir que aún queda esperanza. Muchas gracias por tu reflexión. Yo coincido. Los sitios de memoria colaboran y materiales educativos que animen, que inspiren, pero no porque el profesorado vaya y lo lleve así directamente a una fotocopia y tal, sino que sea inspirador y ojalá sea, yo creo que aquí es posible, en Argentina es un poco más complicado, que sean materiales hechos por los propios profesores en diálogo con los historiadores, con otros cientistas sociales, etcétera. Y también con los jóvenes, ¿no? Que quieren, ¿no? Cómo quieren abordar esto, cómo les resulta más convocante también. Ahí hay cuestiones para pensar. Buenas. Mi pregunta iba dirigida sobre lo de la población indígena, que has hablado antes, sobre la conquista del desierto, y para ver cómo, si sigue habiendo población indígena, si hay medidas de inclusión de esa población y cómo se trata en las aulas este asunto de la conquista del desierto, la población indígena, etcétera, porque en España, dentro del territorio nacional, ya no tenemos grupos de población indígenas y no ha habido una colonización en ese sentido dentro de lo que hoy es el territorio nacional, puede ser que en Canarias, en todo caso, pero ya no hay, entonces no es un tema que se trate dentro, ya digo, de lo que sería España. ¿Cómo se hace en Argentina? Es un gran tema. Creo que partimos de la base de que la historia de Argentina nace en esa gran matanza. En algunos investigadores hablan de genocidio, otros lo discuten, pero la historia de Argentina comienza con esa matanza, esa expulsión, ya dije, comandada por la Iglesia y el ejército. Si ese tema sigue, hace creo que 15 días, la legislatura del gobierno de Mendoza, que es una provincia importante en el concierto de provincias de Argentina, legisló que los mapuches que vivían en Mendoza no podían ser considerados mapuches argentinos. O sea, otra vez la figura del extranjero. O sea, son indígenas, son mapuches, pero no son argentinos. Bueno, un revuelo firmando, ¿no? Todos los de historia, antropología, etcétera, firmando solicitadas y demás en contra de esta situación. Pero así,
digamos, con esto te quiero ejemplificar que eso está en escena, que cada vez que hay algún conflicto, además vuelve la idea del enemigo exterior, pero que se convierte en el enemigo interno y que además, por supuesto, es chileno, ¿no? Porque siempre están del otro lado y vinieron a robar Argentina y vinieron a apropiarse de los territorios. O sea, hay una paranoia, esta idea de que, nuevamente, ¿no?, los cuerpos extraños contaminan, es recurrente. Y en el gobierno anterior hubo un conflicto muy importante, hubo un joven desaparecido durante 70 días que había participado en una protesta en el sur, en una comunidad mapuche. Y bueno, el discurso en ese momento era del enemigo externo. Por supuesto, también el discurso de Chile en ese momento era... que también eran extranjeros, digo, no es solamente el caso argentino, es como, no sé, se van pasando los enemigos de un lado del otro de la cordillera de los Andes. Es un tema complicado y es un tema que se suele negar en la enseñanza de la historia porque la historia argentina más bien comienza, digo, en esa historia blanca, occidental y cristiana, con la migración masiva de europeos a América del Sur y Argentina en particular. Entonces, por ejemplo, en la dictadura se estudiaba la llegada del primer contingente de alemanes a Argentina, ¿no? Entonces, bueno, todo ese primer episodio violento se tapa con la inmigración blanca europea trabajadora, porque esos sí que iban a trabajar, no como ahora que la gente no quiere trabajar. Sí, claro, ahora la gente no quiere trabajar y los inmigrantes sí que querían trabajar. Con ese ideal de una sociedad de acogida absolutamente democrática y de brazos abiertos, y era un crisol de razas absolutamente, ¿no?, romantizado, ¿no? Pero bueno, se tapa con todo ese progreso económico, toda esa expansión ganadera, pero no se dice que esa expansión agrícola ganadera se hace sobre tierras arrasadas y tomadas a las poblaciones indígenas. Simplemente comienza el esplendor argentino con inmigración rubia y de ojos celestes. Bueno, así que eso está muy, muy silenciado. Recién en los últimos años, y también adheridas a estas luchas, quizás me faltó poner algún otro pañuelazo o banderazo con la huipala. Esto, por ejemplo, en mi universidad flamea la bandera argentina, como en todas las instituciones oficiales, pero también la huipala. Y bueno, hubo un acto del Consejo Superior de la Universidad por esa cuestión. Es un tema que está en agenda, pero es también siempre un tema recurrente que es tomado por la derecha de un modo, bueno, que yo no coincido, por supuesto, ya es obvio decirlo. Bueno, gracias por la conferencia. En primer lugar, haciendo este paralelismo entre el caso argentino que has comentado y aquí el español, claro, en el sistema educativo, aquí sí que respecto a dictadura y transición y demás, en el currículum sé que está en el cuarto curso de educación secundaria obligatoria, pero claro, junto a finales del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, y no solo de España, sino de todo el mundo. Entonces, esas cosas que comentabas muchas veces de no se llega, claro, yo por ejemplo, en mi caso personal, en mi curso llegamos al periodo de entreguerras. No vimos nada ni de guerra civil, ni de transición, ni de dictadura, ni de nada. Y sé que en muchos casos suele ser parecido. Entonces, ¿cuál cree usted que sería, porque claro, en la ley está en el currículum, pero ¿cuál cree usted que sería la solución para que no dependiera individualmente de cada profesor si decide darle una centralidad al asunto o apartarse del problema y no darlo? ¿Y cuál sería la solución para que eso no se diga? Claro, porque me parece un poco burrada que todos los alumnos de aquí sí que sepan qué se cazaba en el Paleolítico, pero no hayan dado nada de la historia del país en el que viven en el siglo pasado. Entonces, bueno, es un gran desafío. A mí me parece que por supuesto que toda vez que una ley indica, ¿no?, ¿cómo decirlo?, un campo de juego, ¿no?, y unos contenidos a enseñar, por supuesto facilita, eso jamás borra la posibilidad de que los docentes decidan quedarse en el Paleolítico 4 meses
porque les gusta el Paleolítico y evitar los temas que quizás ni siquiera polemicen con ellos directamente, no les interesa y su sueño era ser arqueólogo, no sé, y, ¿sabes? Y se quedan ahí. Pero, digo, no sé si hay una solución en términos normativos. Me parece que la normativa facilita, en este caso no facilita tanto, pero yo te podría decir también, no mostré imágenes, pero cuando yo digo, en cuarto año de secundaria se enseña la primera mitad del siglo XX y en quinto año se supone se enseña la segunda mitad. Cuando yo veo carpetas de estudiantes de historia, 35 carpetas, en realidad quinto año arrancaba desde los años 30, la gran mayoría, hay una investigación que mostró, porque justamente es empezar trabajando con el peronismo de los años 40 en adelante, entonces eso iba a quinto año, y yo iba viendo qué carpetas tenían desarrollos dedicados a última dictadura. De las 35 creo que eran 7. Entonces, de nuevo, el currículum dice que hay que enseñarlo, pero hay profesores que no lo están enseñando. O sea, ¿eso significa que la normativa está mal? No, yo espero que esa normativa siga vigente y que cada vez más haya profesores que vayan trabajando esa cuestión. Pero aunque lo diga la normativa, digo, te estoy poniendo el otro extremo, tú me decías en un mismo curso, siglo XVII, XVIII, XIX y XX, y yo te digo, mira, oh, qué bien, ¿no? En Argentina solo 50 años, e igual, dictadura, a veces no se trabaja. Entonces la normativa habilita, pero tampoco marca totalmente el camino de la enseñanza. Ahí son los profesores los que están decidiendo a dónde llegar. Hay profesores que, digamos, el currículum es, sí, mitad del siglo XX, pero a escala mundial, latinoamericana y argentina, supuestamente debería verse como sincrónicamente, ¿no? Y hay profesores que deciden, veo todo mundial, veo toda Latinoamérica y luego veo historia argentina. Entonces también son decisiones y también son los que con Argentina no llegan. Quizás dan las dictaduras en el Cono Sur y dan el ejemplo de Brasil y el caso de Chile y la revolución en Bolivia y el caso nicaragüense y demás. Y cuando yo buscaba pero de la dictadura argentina y no encontraba, ¿no? Porque la decisión, en vez de verlo así, era verlo así. No es muy académico esto, pero sí, me refiero a que en ese paralelismo que propone el diseño curricular, los profesores lo desarman y prefieren ver en escalas espaciales diferentes. Entonces, es un currículum que alienta a que se enseñe, pero a veces no se consigue y hay que seguir luchando por eso. Y ojalá, porque ese diseño curricular ya tiene varios años, debería ser reformado, se atienda a investigaciones en las que estamos documentando qué está pasando con esos contenidos, ¿no? Ojalá, pero no sé. Hola, buenas tardes. Hola. Primero de todo, gracias por la conferencia y segundo, quería preguntar yo por el tratamiento en las aulas sobre las abuelas y las madres de Mayo. Has dicho, creo que has comentado que en el WhatsApp tienes a una madre, creo que es negacionista de la apropiación de niños y entiendo que pueden haber docentes que han sido bebés robados, niños sustraídos y que podría ser un recurso muy útil para este tratamiento. Sí, ahí eran como dos cuestiones. Por un lado era el tratamiento de madres y abuelas, ¿sí? Como caso. Sí, ese sigue siendo un caso icónico. En algún punto, algunas investigaciones registran cierto congelamiento de imágenes, ¿no? En eso. Pareciera que las luchas solo se restringen a madres y abuelas. Madres de Plaza de Mayo es una asociación que además está dividida en dos asociaciones, o sea que hay diferencias internas en en los organismos de derechos humanos. En general, el discurso escolar lo tengo trabajado, justamente es solo madres y abuelas, y si vos me decís iconográficamente, es madres, porque son los pañuelos, porque es la ronda. Si uno mira las imágenes de los libros de texto escolar, no aparece
una asociación que fue muy importante, que fue de exdetenidos desaparecidos, que fue fundamental. Hijos tampoco aparece, digamos, en el propio discurso escolar. Ya no sabría decirte en el aula, ¿no? Te puedo decir lo que puedo ver en las fuentes escritas. Hay un congelamiento de una memoria ahí, iconográficamente muy fuerte, que se completa con el elenco militar y con las imágenes de Malvinas. Ese es, si uno ve los libros de texto escolares, las imágenes de la dictadura o que recuerdan la dictadura son esas tres, ¿no? Vieron esa primera imagen de los tres tomando juramento o en algún otro desfile militar, madres en la ronda y alguna imagen de Malvinas. Pero sí, bueno, en el chat este estallado que yo digo, alguien sugirió que tenía un conocido que podía traer a alguna abuela a la escuela para trabajar. Es algo que siempre aparece, sí. Bueno, yo creo que ya más o menos podemos ir cerrando. Han salido muchas cosas interesantes, Paula. Sí. Yo tenía aquí varias cosas, pero bueno, las dejo así ya como reflexión de balance final. Porque en el fondo yo creo que mucho de lo que ha salido lo que debe animarnos es como profesores de secundaria, como profesores universitarios, como personas que puedan estar investigando también en educación cómo se está trabajando todo esto, animarnos a plantearnos la relevancia, ¿no? Y de enseñar la historia reciente, de formar adecuadamente al profesorado para poder enseñar la historia de las dictaduras. También hacernos reflexionar sobre la necesidad de adaptarnos a los cambios culturales y a los cambios generacionales, ¿no? Precisamente han salido varias reflexiones, ¿no? En torno a los problemas. Tú has comentado el tema, ¿no? De cómo ante la desigualdad económica, ante también los discursos negacionistas, los discursos populistas de la extrema derecha, que cada vez conectan más con la juventud, como ante la propia distancia generacional, la distancia del tiempo, todo eso son nuevas dificultades que no se deben entender como no nos deben hacer tirar la toalla, digamos, ¿no? Pero sí que no debemos ignorarlas tampoco y debemos reflexionar sobre cómo gestionarlas y sobre cómo afrontarlas para poder construir memorias verdaderamente críticas al servicio de los derechos humanos, de la democracia y demás. Y creo que, bueno, que nos has ayudado mucho a pensar todo ello. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.